Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión empezaremos una nueva estrategia para solucionar problemas, la cual se puede denominar fuerza bruta. Fuerza bruta, algunos autores no lo consideran como tal, como una técnica propiamente para resolver lo que es problemas computacionales, sino que más bien es una denominación a lo que es una búsqueda, digamos, incansable, una búsqueda fácil, entre comillas, para solucionar de pronto un problema. No se considera como tan estrategia porque, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, es mucho como a lo que caiga, por decirlo de algún modo. O sea, trata de solucionarlo como puedas, en donde pues allí no vamos a aplicar ningún tipo, digamos, de ingeniería o algo así del estilo. Entonces, pues bueno, para que arranquemos como tal, vamos a ver primero unas definiciones y luego pues vamos a ver unos ejemplos de lo que se puede hacer con este concepto de la fuerza bruta. Bien, entonces para iniciar, una pequeña definición que tenemos acá es la búsqueda por fuerza bruta, búsqueda combinatoria, búsqueda exhaustiva o simplemente la fuerza bruta. Es una técnica trivial pero a menudo usada que consiste en enumerar sistemáticamente todos los posibles candidatos para la solución de un problema con el fin de chequear si dicho candidato satisface la solución al mismo. Entonces acá aparecen unas palabras clave y es que pues primero tiene unos sinónimos los cuales podemos ver palabras como lo que es búsqueda combinatoria, búsqueda exhaustiva y esto. Entonces cuando encontremos la palabra exhaustiva quiere decir que para poder llegar a una solución tiene que tenerse en cuenta todas las posibilidades que puedan llegar a existir como en cuenta para poder dar como tal lo que es un resultado. A eso se refiere exhaustiva. Y también la búsqueda combinatoria, también eso, como lo vamos a ver en ejercicios en las próximas semanas, pues podemos aplicar lo que es el concepto, digamos, de la combinatoria, lo que uno de pronto puede ver en algunas veces en cursos como tal, como lo es probabilidad y todo eso, ¿no? Bien, con respecto a la definición, pues lo que habla y es algo importante la palabra que dice los posibles candidatos. Como les decía, uno acá tiene que mirar de todo el conjunto quién, digamos, puede satisfacer lo que es la solución a determinado problema. Pero bueno, para entender esto, pues vamos a ampliarlo luego con más ejemplos, pero esta es una definición que tenemos a nivel general. Bien, bueno, tenemos acá una frase que dice: para ser un tipo inteligente, olvidas con demasiada frecuencia que la fuerza bruta no es el único método. Entonces, acá yo quiero aprovechar esta frase y es para decir lo siguiente. Como les digo, muchos autores no consideran esto como una técnica para resolver problemas de manera eficiente, ya que, como les decía, es algo donde uno fuerza las cosas, perdón, y no hay, digamos, nada de optimización, por decirlo así. Muchas veces uno pues siempre busca que las cosas queden rápidas con el fin de tener un sistema, por ejemplo, que responda rápidamente, ¿sí? Entonces, de entrada lo que quiero decir es lo siguiente, que siendo esto una manera para solucionar problemas, de entrada les digo que no es la manera correcta para afrontarlos, ¿sí? Sino que el objetivo de dar como un repaso de lo que es, de qué tipos de ejercicios, digamos, se pueden afrontar o se pueden hacer presentes y donde uno muchas veces recurre a esa técnica, no es lo adecuado. Eso es lo que quiero entender, no es lo adecuado. Hay otras técnicas que son mucho más eficientes y que acá, digamos, se viene a la mente algo que es clave y es el tiempo, ¿sí? El tiempo de respuesta. Como lo mencioné en algunas clases anteriormente, lo que es el tiempo y lo que es el almacenamiento
pues son cosas que son, digamos, de mucho cuidado cuando uno va a diseñar como tal un algoritmo. Porque primero, pues el tiempo de respuesta dice mucho de lo que es un sistema y más si es en algo crítico. Y también en cuanto a lo que es con, digamos, los recursos, específicamente con la memoria, pues es algo también que tenemos que cuidar, porque así, por ejemplo, sean muchos los equipos que pueden existir actualmente, que tienen, digamos, mucha capacidad en memoria, pues tampoco podemos abusar de ella, ¿sí? Sino que siempre pueden llegar a existir técnicas que son mucho más eficientes, que responden más rápido y que posiblemente, o lo más seguro, es que no van a consumir tanta memoria y con eso pues vamos a aplicar un desarrollo más efectivo y de mayor calidad, ¿sí? Bien, entonces como conclusión de esta primera parte, esto que una manera pues de afrontar problemas de computación no es la manera más eficiente, solamente se las presentamos con el fin que caigan en cuenta que es, digamos, la menos adecuada para uno solucionar un problema, ¿sí? Y que en un futuro ustedes van a poder observar en otros cursos o también en esta materia otras maneras de solucionar problemas de una manera más eficiente. Bien. Entonces, características de la fuerza bruta. Acá entonces tenemos la fuerza implícita en la definición de la estrategia, es la de una computadora y no la del intelecto de uno. Entonces, aquí lo que pasa es que nos aprovechamos, digamos, del alto poder computacional que pueden llegar a tener las máquinas en las que trabajemos. Y pues digamos que lo que hace para nosotros que somos desarrolladores es casi que aplicar esta frase que pues puede sonar muy graciosa y es decir como sin mente como los pollos. ¿Por qué? Porque acá, como les digo, el desarrollador casi no tiene que pensar mucho, sino que solamente trata de solucionar el problema como pueda y luego pues le deja a la máquina que busque las soluciones pues digamos adecuadas y que cumplan con la solución del problema. Entonces acá, por ejemplo, hay muchos de ejercicios y si ustedes lo buscan de pronto en internet o cosas así, pues vamos a ver que la fuerza bruta lo aplican mucho para lo que es la solución el problema de descifrado de claves. ¿Por qué? Porque una clave pues es un conjunto de letras las cuales están combinadas y como les decía en una de las definiciones pues anteriores, lo que es la fuerza bruta pues ataca mucho lo que son problemas de combinatoria, ¿sí? Entonces, pues por aquí se pueden observar muchas cosas de lo que es hacking ético, por ejemplo, que uno empieza a tratar de descifrar una clave, que en últimas es como lo siguiente: imaginémonos de que estamos con un gran manojo de llaves y estas llaves pues nos dicen una de ellas es la que abre la puerta, ¿cierto? Pues uno, ¿qué es lo que se pone a hacer? Prueba cada una de las llaves hasta mirar cuál de ellas es la adecuada. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que probar todas las posibilidades para poder dar una respuesta. Bien, otra característica es, a menudo la estrategia de fuerza bruta es de hecho la más fácil de aplicar, como les decía. Utilizo pues este ejemplo de esta imagen, pues porque yo creo que es lo que nos puede aterrizar un poquito más, pero como les digo, es muchas veces lo más fácil. Por ejemplo, Homero, no sé si han visto alguna vez ese capítulo de Los Simpson, pero lo que hace es que pues hace algo muy fácil que no tiene ni que pensarlo, pues entre comillas. Pues ya vamos a ver más adelante con problemas de que acá pues uno tiene que pensar, pero pues no tiene que pensar mucho, porque lo único que importa es que funcionen, ¿sí? Bien, y otra característica, como les decía, es simplemente hazlo. O sea, hay que afrontar y solucionar el problema como se pueda, ¿sí? Y pues sería otra forma de escribir la prescripción del enfoque de la fuerza bruta. Entonces, por ejemplo, acá en el capítulo, pues Homero se da cuenta de que siempre se puede hacer esto, hay que repetirlo, determinado pues número de veces, cosas de ese estilo, ¿no?
Pero pues todos sabemos qué es lo que pasa luego en ese capítulo, que las cosas se salen de control y pues lo que de pronto parecía ser algo muy fácil después puede volverse algo complejo que se sale de las manos, ¿sí? Entonces, pues como les digo, y lo que también trato de darles muy claro es que esto no es la manera más recomendada, más eficiente para solucionar un problema, sino que la presentamos con el fin de que puedan entender que eso no debería hacerse así, sino que hay cosas que son mucho mejores y que no se caiga pues en el error, ¿no? Bueno, entonces, como hemos visto en otras técnicas, pues hay una receta. En esta receta, pues, de este término, la fuerza bruta, pues es algo muy sencillo. Soluciónalo como puedas, ¿sí? Pero solo hazlo. Entonces, si hay un ejercicio, mira a ver cómo lo podemos hacer, pero que funcione. Acá no nos importa qué tanto se demora la máquina, qué tanto consumen memoria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solamente que eso funcione. Muchas veces se puede relacionar como si fuera algo como lo que uno diría comúnmente machetero. Si uno soluciona un problema por fuerza bruta, pues uno debería hacer la pregunta si en verdad no está cayendo pues como en algo como ese término, ¿cierto? Ser muy machetero y ser muy ineficiente, ¿sí? Entonces, pues eso es algo pues que les dejo ahí como para que lo piensen y lo reflexionen cada vez que hagan un algoritmo. Siempre piensen qué otra manera lo puedo hacer mejor, pues para que sea más óptimo y pues consuma menos recursos. Bien. Bueno, entonces para esta técnica, para este concepto, pues vamos a ver que existen varios problemas que se pueden resolver desde acá. Hay muchos de ellos que son, por ejemplo, relacionados con juegos de mesa y como lo vamos a ver más adelante, hay problemas que solucionar retos de ajedrez, por ejemplo, el de las N reinas, lo del salto del caballo. También podemos hacer combinatoria de números, se pueden hasta hacer las permutaciones que de pronto hemos visto en otras técnicas como disminuir y conquistar. Y pues eso también se puede hacer por acá, pero no se hace de una manera óptima, ¿sí? Entonces, bien, a grandes rasgos son como los ejercicios que podríamos llegar a tocar acá. Obviamente hay una variedad de otras cosas, ¿sí? Entonces, hoy como tal, lo que quiero pues como aprovechar de lo que es esta sesión es el algoritmo de ordenamiento, específicamente dos, que hacen parte de la fuerza bruta, que es el Selection Sort y el Bullet Sort. Como tal, que yo creo que es uno de los más conocidos y que uno lo ve pues, en los primeros cursos de programación, que también es pues, su sinónimo, el algoritmo de la burbuja, ¿cierto? Entonces, bien. Vamos a empezar ahora con el Selection Sort. ¿Cómo es como el funcionamiento de este algoritmo? Pues bueno, en un principio lo que parte es en buscar siempre, su objetivo es buscar siempre el elemento más pequeño de la porción del arreglo que se está analizando. ¿Cómo así? Acá tenemos un arreglo, ¿sí? Y pues en un principio pues tenemos que trabajar ¿con qué? Con todo el arreglo. Entonces lo primero que debemos hacer es, tenemos que buscar quién es el más pequeño de toda la porción de ese arreglo. Entonces el que sea el más pequeño pues podemos determinar de qué es el que va a ocupar la posición número 0 o número 1, pues de acuerdo pues al lenguaje en el que se esté trabajando, o sea la primera posición del arreglo pues le va a corresponder al valor más pequeño que se pueda encontrar. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues acá utiliza lo que es también, y acá se aplica el concepto de lo que es la búsqueda exhaustiva. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un recorrido, ¿sí?, de todo el arreglo buscando quién es el elemento más pequeño. Entonces, empecemos. Primero lo que vamos a hacer es buscar el elemento que va a ir en la primera posición del arreglo, ¿sí? Entonces, para eso arrancamos la búsqueda desde la primera posición hasta la última, suponiendo pues que el arreglo viene desordenado, ¿cierto? Entonces, primero empezamos por el 4, por tanto, eso quiere decir que el valor más pequeño hasta este momento es el número 4.
Luego, cuando pasamos a esta posición, pues ya podemos observar que el elemento más pequeño hasta este momento es el número 3, el valor mínimo. Después vemos cómo este valor, cuando pasa a esta posición, ya el elemento más pequeño es el 2. Acá cuando pasa pues el 10 no es más pequeño que el 2, que es lo que se ha hallado hasta el momento. Lo mismo pasa con el 12. Y cuando pasa al 1, pues el valor más pequeño hasta este momento es el 1. Luego pasa con el 5, pues este valor mínimo no se actualiza, queda siempre en 1. Y por último el 6, que tampoco es más pequeño que el 1. Entonces lo que acabamos de hacer fue encontrar el elemento más pequeño del arreglo, el cual corresponde al que va a ir en la primera posición de la respuesta. Entonces, en este caso, pues lo que pasa con el algoritmo, como lo vamos a ver más adelante con pseudocódigo, es que esta primera posición, pues tengo que asignarle el valor que le encontré, ¿sí? O sea, ¿dónde está el valor más pequeño? ¿Sí? Y pues como no puedo, digamos, perder de vista pues lo que se hace es un swap. Eso así es como se define en la literatura. Un swap es que paso este valor para acá y este valor lo paso para acá. Entonces, después de este resultado, pues el 1 ya quedó en la primera posición, ya está ordenado, y el 4 pues va a quedar en la posición en la que antes estaba el 1. Y de esa manera pues ya hemos ordenado, por decirlo así, o hemos encontrado la posición que le corresponde al primero, ¿sí? Hemos encontrado, perdón, el valor que le corresponde a la primera posición, al contrario. Bien, luego de esto, que ya tenemos pues este arreglo, ¿sí? Entonces ya está ordenado, y ahorita vamos a reducir, digamos, lo que es ya nuestra búsqueda, por decirlo así, ya a esta parte del arreglo que todavía no está ordenada, porque esta ya quedó ordenada. Entonces, lo mismo, vamos a buscar ahorita a quién le corresponde la segunda posición. Y para eso lo que hacemos es también empezar a recorrer esa porción del arreglo con el fin de hallar el valor más pequeño, ¿sí? El segundo valor más pequeño, valga la claridad. Entonces, primero a esta posición el valor más pequeño es el 3, luego se actualiza con el 2. Acá pues no va a pasar nada porque el 10 es mucho más grande, lo mismo para con un 12 y con los demás valores. El 2, que es el que hemos hallado más pequeño hasta este momento, pues es el más pequeño con respecto a los demás. Bien, entonces cuando terminamos, pues ¿quién es el más pequeño? Es el número 2. Entonces, pues bueno, ¿a dónde le toca su posición? En la posición pues número 2, en la segunda posición del arreglo. Entonces en este caso pues hacemos un swap, como les decía, se hace un intercambio con los valores, y entonces acá lo que pasa es que el 2 pasa a estar en la segunda casilla del arreglo, y el 3 pues ahorita está en la tercera. Acá ¿qué pasa? Pues tenemos que buscar quién es el que va en la tercera posición del arreglo. Entonces lo mismo, empezamos. Llegamos y buscamos quién es el más pequeño. En un principio es el 3 porque ya estamos analizando esta parte del arreglo, y me empiezo a movilizar en el arreglo buscando si hay alguien más pequeño que el 3. Lo que va a pasar es que pues no hay alguien más pequeño que el 3, y por tanto pues se hace un swap, pero pues el swap es así mismo. El 3 en este momento pues ya estaba ubicado en la posición que debía ser, ¿sí? Bueno, de esa manera pues tenemos que buscar a los demás. Acá por ejemplo el más pequeño, en un principio voy a buscar ya quién corresponde en la cuarta posición. En principio es el 10, después el 12, después vemos cómo está el 4, el cual se actualiza. Entonces el valor más pequeño hasta el momento es el 4, el cual no se ha afectado porque está el 5, está el 6, y por último entonces lo que hay que hacer es otra vez hacer el swap, hacer el intercambio de posiciones, y luego pues vamos a tener que el 4 le corresponde en esta posición. Bien, así sucesivamente es que trabaja el algoritmo de selección, ¿sí? De ordenamiento de selección.
hasta que llega pues el caso en el que ya todo queda ordenado, ¿sí? Bueno, ahí me disculpan que esta partecita acá no corresponde a los valores pues originales, pero pues en últimas la respuesta debería quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Lo voy a organizar por acá, qué pena con ustedes. Al final va a estar el 10 y luego va a estar el 12. Así es como debería finalmente quedar el arreglo después de ordenado. Bien, bueno, este es el algoritmo de selección y de ordenamiento por selección, el cual pues ya su estructura en pseudocódigo es la que vemos acá. En este caso pues entra un arreglo el cual pues no está ordenado, ¿sí? Y la salida pues va a ser un arreglo ordenado de menor a mayor. Lo mismo pasaría, digamos, si uno quiere ordenar de mayor a menor, pues uno lo que tendría que hacer es, en vez de buscar el menor, pues uno tendría que buscar siempre el valor mayor y pues ocurriría lo mismo, el mismo proceso, lógicamente. Entonces ya pues como tal el pseudocódigo ese acá, pues la idea es que lo puedan implementar, lo puedan ver funcionando. Acá a grandes rasgos lo que uno maneja es la posición en la cual se encuentra, la posición en el vector en la cual se encuentra el valor más pequeño. Entonces esto, como lo van a poder entender luego que hagan la implementación y la prueba de escritorio, pues van a ver cómo es que se comporta esta variable, en donde pues esta variable de mínimo pues es la que hace, digamos, la magia del asunto, ¿sí? Y acá pues la otra parte importante que ahorita les mencionaba era el swap. El swap lo que hace es intercambiar un valor con otro en el arreglo, que esto pues va a ser un concepto que se va a repetir mucho de ahora en adelante en otros ejercicios. El swap es cambiar un elemento con otro en un arreglo por lo general. Bien, bueno, espero pues que haya quedado de esta manera claro lo que es el algoritmo de ordenamiento por selección. Ahorita lo que vamos a ver es el algoritmo de, primero la actividad. Entonces, pues la idea es que ustedes realicen lo que es este ejercicio, la prueba de escritorio para ordenar la palabra example, usando el algoritmo del select sort, el cual se evidencia el comportamiento de cada una de las variables de manera detallada. Entonces, pues ya hemos hablado cómo se hace una prueba de escritorio, pero es en últimas detallar y actuar como si nosotros mismos fuéramos la máquina. Entonces decir, bueno, aparece una variable que se llama in, esto pues es un ciclo, aparece una variable min que arranca en i, entonces si arranca en 0, pues min también arrancará en 0 en un principio. Lo mismo pasará ya con j, que es igual a i más 1, entonces en un principio i es 0, entonces j valdría 1, y pues la idea es que cada vez que vaya pasando algo, una alteración a una variable, pues se pueda observar mediante la prueba de escritorio. ¿Cuál es el objetivo de que se haga la prueba de escritorio? Es que nosotros podamos entender primero el funcionamiento de las variables, pero también algo que es muy importante, y es uno ver, digamos, los costos o las transacciones que tiene que pasar en el computador para poder lograr este ordenamiento, ¿sí? Y con eso, ¿qué es el objetivo? Darnos cuenta cómo uno es mejor que otro y verlo, digamos, de una manera muy paso a paso de lo que está sucediendo, porque de pronto uno puede decir, no, pues es que siempre hay muchos algoritmos de ordenamiento, todos hacen lo mismo, pero la pregunta es, ¿quién lo hace mejor, cierto? Entonces, en un principio, ese es el objetivo de esta actividad, con el fin de que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre uno y entre otro, y en un futuro ustedes sepan aplicar cuál es el mejor. Bien, mirando lo que son las ventajas y las desventajas.
Bueno, entonces esa es la primera actividad que la idea es que la puedan hacer para evidenciar qué ventajas y desventajas tiene este algoritmo. Bien. Ahorita vamos a ver el algoritmo de ordenamiento burbuja, que también es pues muy conocido, el cual tiene diferentes implementaciones, ¿sí? El que hoy estamos explicando en este tutorial va a ser el que corresponde a esta versión de código. Acá tenemos pues un código correspondiente a C++. Y pues como tal, obviamente en la literatura hay otras versiones, pero escogió específicamente este para ver una de las desventajas que es trabajar con fuerza bruta, como ya lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. Entonces este algoritmo pues lo que hace es que le entra el vector, acá Cn es como la longitud del vector, y pues tiene esta estructura que en esta parte de acá, como ya la vamos a ver más adelante, siempre hay una pregunta, y es que si el vector en la posición i es menor al vector en la posición j, entonces tengo que hacer un swap. El swap acá lo hemos pues ya representado en código, pero en últimas es que tengo que guardar en una variable auxiliar pues un valor el valor del vector, el cual se va a reemplazar a continuación, como podemos observar en esta línea, y que luego ese valor auxiliar pues lo vamos a ingresar en la otra posición del vector. De esa manera es que nosotros logramos el intercambio. Bien. Bueno, el famoso swap. Entonces, he escogido pues esta versión para que ustedes vean una de las desventajas que posee este tipo de algoritmos de fuerza bruta. Como les digo, este algoritmo funciona, ¿sí? Sí, funciona bien, pero ya vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, en un peor escenario. Entonces, en el peor escenario, para ordenar un vector, y bueno, un peor escenario hablando en cuanto al burbuja, ¿sí? Es que el arreglo esté ordenado. O sea, ese es el peor escenario, ¿sí? Porque se supone que si yo quiero ordenar algo y si ya está ordenado, pues no debería, digamos, procesarlo. Vamos a ver cómo el burbuja, de la versión que estamos observando, de todas maneras, pues él hace, digamos, su trabajo para decir, sí, ya lo ordené, pero pues no corroboro que ya está ordenado, por ejemplo. Bien, entonces tenemos este arreglo, el cual es 1, 2, 3, 4, ya está ordenado, pero miramos a ver cómo se comporta el burbuja. Bien, entonces para eso, como habíamos visto en el algoritmo, tenemos dos ciclos, uno es i, el otro es j, y siempre se hace una pregunta, y es que si el vector en la posición i es menor al vector en la posición j, y si eso es verdad, pues acuérdense del swap, o sea, hacemos intercambio de posiciones. Bien, bueno, entonces arrancamos con unos índices que son i y j, y recuerden que siempre la pregunta que vamos a analizar es que si i es menor que j. En caso que i sea menor que j, perdón, el vector en la posición i sea menor al vector en la posición j, hacer un swap, ¿sí? Hablan de los vectores. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿vector en la posición i es menor a vector en la posición j? Pues el algoritmo dice que sí, o sea, esta condición dice que es verdad, y cuando dice que es verdad, atención, lo que va a pasar es que ahí se presenta un swap. Entonces el swap es que los valores se cambiaron ya pues para la posición correspondiente. Atención, vuelvo hacia atrás. Antes estaban originalmente de esta manera, y ahora, como esta condición sí se cumple, que si el que está en la posición i es menor al que está en la posición j, pues bueno, se va a hacer ¿qué? Un intercambio. Entonces intercambio el 1 por donde está el 2 y el 2 por donde está el 1, y de esta manera tenemos este resultado. Bien, bueno, ya después la j se aumentaría y tendría que hacer la misma pregunta. Digo que si el vector en la posición i es menor al vector en la posición j, y de esta manera pues eso es verdad, ¿sí? Entonces, como es verdad, tengo que hacer ¿qué? Un intercambio. Entonces, el 2 lo va a pasar por donde está en este momento el 3, y el 3 lo va a pasar por donde está el 2. Y de esa manera, pues, queda esta parte del algoritmo. Y luego pasamos j a la otra posición y preguntamos que si el vector en la posición i es menor al vector en la posición j,
y pues eso es verdad. Entonces hago intercambio del 3 pasándolo donde está el 4 y el 4 lo pasamos para donde está el 3. Y de esta manera hemos terminado la primera iteración de lo que es el algoritmo de la burbuja. Y si ustedes ven, viendo que el arreglo en un principio está ordenado, pues lo que hizo el burbuja fue desorganizarlo, ¿sí? Y pues no debería ser así. Ahí lo que está haciendo es perder tiempo, ¿sí? En este momento. Entonces, ¿ahora qué sucede? Vamos a pasar ya la i que siempre había estado en esta posición, ya vamos a aumentarla, o sea que ya va a ir por la posición número 1 y j pues la vamos a reiniciar. Entonces, esto es lo que tenemos como resultado. Bien, entonces ahorita vuelve y juega y pregunta que si el vector en la posición i, o sea, en este caso 1, es menor que el vector en la posición j. Eso es verdad. ¿Qué debo hacer? Un intercambio. Entonces ya queda en este caso el 1 y después el 4. Y de esta manera, vea que el 1 vuelve a su posición original, ¿sí? Bien, luego de eso pues avanzaríamos, la j pues caería acá sobre el 4 otra vez, pero pues no voy a hacer ese caso porque no se va a cumplir la condición. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aumentar ya j, ¿bien? Entonces ahorita pregunto que si vector en la posición i, o sea 4, es menor que 2, eso no es verdad. Entonces aumentamos y ahorita pregunto que si 4 es menor que 3, eso tampoco es verdad, ¿sí? De esa manera ya ya llevamos en total 8 iteraciones y vea que el arreglo no se ha ordenado bien. Ahorita, y que antes estaba trabajando en la posición, pues en la segunda posición del vector, pues ya la pasamos a la tercera posición, ¿sí? Pues que como les digo, eso depende pues de los lenguajes, si está en la posición 0, 1, pues desde donde arranque, ¿no? A numerar desde 0, 1, 2, 3. Sí, acá lo que estoy mirando es más como la parte física donde está, bien. Eso me refiero con las posiciones. Entonces, listo, pregunto que si 2 es menor que 1, eso no es así, entonces aumento a j, luego 2 es menor que 4, eso es verdad, entonces si es verdad, ¿qué hago? Un swap, entonces ya queda de esta manera el arreglo, luego pues la j pues la incrementaría y quedaría acá, pero pues ahí no va a pasar nada. Y pues por eso es que hago este salto acá y luego lo que tenemos es que preguntamos que si 4 es menor que 3 y dice que no. Entonces ya llevamos 2 iteraciones y el arreglo todavía no está ordenado, ¿sí? Antes lo que hemos hecho fue desorganizarlo. Entonces ahorita, bueno, vamos a pasar ahorita a la i para que quede en la última posición y j pues de nuevo, como vemos, siempre se mueve. Entonces ahí es donde vemos la parte del pseudocódigo que la j se mueve más que la i. Entonces la j corresponde al ciclo interno y la i al ciclo externo, ¿sí? Entonces pregunto ahora que si que si 3 es menor que 1, eso no es verdad. Ya después pregunto que si 3 es menor que 2, eso tampoco es verdad. Y por último pregunto que si 3 es menor que 4, lo cual sí es verdad y por tanto hago un intercambio. Y de esta manera ya llevamos 16 iteraciones y por fin supuestamente ordenamos el arreglo. ¿Qué es lo que pasa? El arreglo en un principio, ¿cómo había llegado? Había llegado ordenado y pues acá tengo como un resumen de lo que pasó con el algoritmo, pero lo que podemos observar es que el primero lo que hizo fue que pues estando ordenado lo desorganizó, lo siguió desorganizando, lo siguió desorganizando y así sucesivamente hasta que llegó un punto en el cual por fin lo pudo ordenar de la manera correcta, ¿sí? Entonces acá quiero que vean una desventaja que tiene como tal el algoritmo de la burbuja con respecto a otros que hemos visto, ¿sí? Como puede ser el insertion sort, también como más adelante lo vamos a ver con el merge, con el quicksort. Bueno, hay muchos algoritmos de ordenamiento, pero específicamente nos ayuda este ejercicio para darnos a entender que la fuerza bruta pues soluciona el problema, pero no de la manera correcta, ¿sí? O sea, no de la manera más eficiente, o sea, eso es lo que me refiero y quiero dar claro. La fuerza bruta no es la manera más eficiente para solucionar un problema y no se debería tener en cuenta para solucionar
ejercicios o algoritmos de la vida real, ¿cierto? Porque siempre, pues como lo van a ver más adelante, hay algoritmos, hay técnicas que ayudan a solucionar pues determinados ejercicios con el fin de agilizar los procesos en cuanto al tiempo de respuesta y en cuanto al manejo de recursos. Bien, bueno, como pueden observar de pronto ustedes en la literatura, existe otra versión del algoritmo de la burbuja, el cual es el que tenemos acá. Y la idea es que ustedes le puedan hacer seguimiento. Ojo que esta es una versión diferente a la que les mostré anteriormente. Obviamente tiene pues unas pequeñas modificaciones, pero basados en esta versión, lo que propongo en esta segunda actividad es realizar la prueba de escritorio por ordenado de palabra que está ahí, que es fuerza bruta, ¿cierto? En inglés, pero usando pues el algoritmo de la burbuja, pero en sus dos versiones. Entonces, ¿cómo así? En este caso, lo que tienen que hacer es una prueba de escritorio utilizando la primera versión que les expliqué, que fue la que le hicimos el seguimiento anteriormente a ese arreglo, ¿sí? Y la otra versión es la que acabo de mostrarles acá, ¿sí? Esta de acá, con el fin que ustedes me digan quién es mejor de las dos, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál de las dos versiones es mejor? Los dos son de fuerza bruta, o sea, no es que sean, digamos, de otra técnica más avanzada, no, los dos son fuerza bruta. Si ustedes ven, los dos, por ejemplo, tienen ciclos, también tienen un condicional, pero pues, digamos, acá lo importante es saber cuál es la diferencia, y si ustedes les dijeran cuál de estas dos versiones deberían implementar un poco, pues un ejercicio más de la vida real, pues me digan quién y por qué, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de esto? Es haciendo la prueba de escritorio, mirando muy bien, por ejemplo, cuántas operaciones me tocó hacer, o sea, si las variables cambiaron demasiado, ¿sí? Cosas de ese estilo, pues uno le determina cómo fue el trabajo que tuvo que hacer la máquina. Ese es también el ejercicio pues que trato de lograr con las pruebas de escritorio. Y es, pues, primero, que nos demos cuenta cómo funcionan los algoritmos por dentro. Segundo es ver, digamos, la exigencia que tiene la máquina comparado o, digamos, haciendo un símil con lo que tendría que hacer una persona, porque pues si una persona se demora mucho, pues la máquina también se va a demorar mucho, pues en sus proporciones, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de este tema, ¿no? Y también algo que es muy importante es porque en lo que es la fuerza bruta se ve mucho lo que son este tipo de estructuras. Por ejemplo, ciclos anidados, y uno debe mirar y entender el por qué trabajan así y qué cosas se pueden lograr luego, ¿sí? Porque, bueno, estos son ejercicios que son, digamos, básicos, pero vamos a ver un poco más adelante cómo podemos aplicar otros ejercicios más avanzados, pero pues digamos basándonos un poco en este tema. Bien, bueno, entonces pues ahí ya quedan las dos actividades. Espero pues que la realicen de la manera más comprometida posible y podamos ir aterrizando mucho más este término de lo que es la fuerza bruta, para que luego podamos trabajar en ejercicios mucho más avanzados y ejercicios un poco más aplicados a la vida real. Bien, bueno, espero que les haya gustado esta introducción a lo que fue fuerza bruta, y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión.